Feliz día para todos. Mi nombre es Mayra Sanabria, Life Coach y terapeuta sistémica familiar, y les voy a acompañar en este espacio compartiendo con ustedes contenido de valor para su crecimiento y bienestar integral. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de las ovejas negras en el sistema familiar. A veces, decepcionar a la familia es casi una obligación para poder ser libres, para entonces reafirmarnos como personas, como individuos merecedores de la propia felicidad y gestores, por supuesto, de nuestra propia independencia. Entonces, romper o cuestionar con determinados mandatos familiares en muchas ocasiones es un acto saludable que nos renueva por dentro y por fuera, y que a su vez pone a los nuestros, a esos seres queridos, en la compleja y necesaria encrucijada de aceptarnos tal y como somos, y no solamente eso, sino también de dejarnos ir y de dejarnos crecer y tomar nuestras propias decisiones. Obviamente, esto no es fácil en muchos sistemas familiares. A lo largo de la primera etapa de nuestro ciclo vital, siempre hay un momento en que cada niño despierta y toma plena conciencia de esas sutiles incongruencias que habitan en nuestras dinámicas familiares. Entonces es cuando por primera vez te das cuenta de que lo que los padres nos aconsejaban con mucha severidad, por ejemplo, en ocasiones ellos mismos no lo aplicaban. Y por primera vez se empieza a experimentar esa incomodidad, también esa distancia entre las expectativas que colocan sobre o en la cabeza de ellos o en su propio deseo, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos hacer y sentimos y consideramos que es para nosotros, ¿no? Entonces allí es cuando por primera vez nos damos cuenta de que en nuestra familia también hay muchas incongruencias, que lo que en ocasiones nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos quieren de nosotros ni siquiera es un hecho en la vida de ellos mismos. Y definitivamente, sin darnos cuenta, entonces quedamos moldeados por esta serie de atributos, de creencias que guardamos en el silencio, ¿no? Y que llevamos ahí adentro en muchas ocasiones desde la pena y desde el dolor y desde la contrariedad. Hasta que un día nos damos cuenta que no encajamos completamente en ese rompecabezas. Nos damos cuenta que nuestra familia funcional, entre comillas, porque tal vez no lo sea tanto, ¿no? Realmente no es tan segura y tan potenciadora como nosotros lo imaginábamos, ni tampoco tan comunicativa, porque entonces habitan demasiados silencios y demasiadas evasiones que evitan mirar los asuntos o los secretos que se guardan, ¿no? Esos temas tabú de los que no se habla. Es entonces cuando uno se ve en la encrucijada de tomar una decisión y decir, yo quiero encontrar un camino propio. Y este camino propio y esta decisión, por supuesto que va a tener un precio muy alto, porque eso significa decepcionar a los nuestros, a nuestros seres queridos, que tienen en ocasiones unas expectativas muy definidas con respecto a lo que quieren de nosotros. Pero antes de adentrarnos en este tema, entonces vamos a preguntarnos qué es ser una oveja negra de la familia. Porque en ocasiones se piensa que este concepto solamente se utiliza para las personas que de alguna manera se portan mal dentro del sistema familiar o tienen conductas negativas dentro del sistema familiar. Y no necesariamente es así. Las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad esos buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Son aquellos miembros del árbol que no se adaptan o les cuesta muchísimo adaptarse a las normas o tradiciones del sistema familiar. Aquellos miembros que desde pequeños buscaban constantemente revolucionar las creencias, yendo, por supuesto, en forma contraria de los caminos que en nuestra familia ya estaban marcados. Aquellos que por lo general siempre son criticados, juzgados e incluso rechazados. Esos
Todos esos, por lo general, son los llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy una oveja negra de la familia? Bueno, creo que ya te di algunas pistas por allí, pero voy a ser un poco más específica para ver si te puedes identificar un poco más. Lo primero es que tienes actitudes, creencias, pensamientos y comportamientos en un alto porcentaje muy diferentes a lo que espera tu familia de ti. Lo segundo es que por lo general las ovejas negras establecen límites claros y saludables a su familia. Y esto, por ejemplo, para una familia que es la llamada familia montonera, donde todos están juntos y donde hay que prácticamente construir una casa encima de la otra porque no se le permite a la persona construir un espacio propio. Esto es, por supuesto, casi que una ofensa al sistema familiar. Establecer límites no está contemplado dentro de este sistema familiar porque estamos acostumbrados a vivir, por ejemplo, en manada. Entonces, otra de las características es que eres muy firme con respecto a los valores o las convicciones que rigen tu vida, indiferentemente de lo que piensan tus padres, tus tíos, tus abuelos o tus familiares. También expones tus puntos de vista sin miedo, sin intentar manipular a nadie en tu sistema, pero tampoco dejas que otro te manipule a ti. Y por lo general no te invitan a reuniones familiares o te ven como el rarito de la familia, o cuando llegas todos se callan porque saben que tienes una manera muy distinta de pensar a eso que se está planteando en ese momento. En muchos sistemas familiares también le llaman a las ovejas negras, a sus miembros que son ovejas negras, no, es que él es especial, o él es muy particular, o él es raro, o él es el diferente, o el adoptado, también dicen por allí, ¿no? De la familia. Si alguna vez te han dicho estos calificativos, entonces, bueno, te puedes identificar como una oveja negra. También tu familia en muchas ocasiones manifiesta estar preocupado por ti, por esa rareza, por esa forma tan diferente de vivir. Otra característica es que la oveja negra siempre tiene rivalidad de alguna manera o inconvenientes en su relación con los hermanos, porque entonces ellos, los hermanos, no consiguen comprender la forma de vivir de esta persona, la filosofía de vida de esta persona, porque la mayoría de las expresiones que se dicen es que, bueno, si todos tuvieron el mismo papá, la misma mamá o se criaron juntos, pero no consiguen o no conciben la idea de que esta persona es tan diferente, aun y cuando vienen del mismo sistema familiar. Entonces, esto hace que ellos juzguen muchísimo a este hermano que es diferente. Y dice un autor también que una de las características principales es que eres muy diferente a tus padres o a tus hermanos, ya sea porque eres mucho más inteligente o porque eres menos aplicado en tus estudios, en el sistema laboral o en todo lo que emprendas, ¿no? Esa diferencia tan grande que hay entre la persona que es llamada la oveja negra y su grupo familiar por su desempeño en los diferentes niveles de su vida, ya sea el educativo o el laboral, también es una característica de la oveja negra. Entonces, ¿qué consecuencia tiene dentro del sistema familiar ser la oveja negra, ¿no? Lo primero es que impacta terriblemente tu autoestima. El sentirnos parte de una familia que nos respalde, que nos apoye, es importantísimo para nuestro amor propio. Entonces, sabernos parte de algo nos brinda confianza y seguridad ante la vida. Y la oveja negra se tiene que enfrentar con el hecho de que su pertenencia al sistema familiar siempre está en juego, siempre está pendiendo de un hilo, porque por lo general la familia no lo apoya, no comprende la filosofía de vida que tiene esta persona y empieza a excluir. Otra cosa es la falta de arraigo o de pertenencia, como lo acabo de decir. Se empieza a pronunciar muchísimo más en la vida de esta persona, porque el ideal es que nuestra familia nos brinde un hogar al que siempre podamos recurrir, sea cual sea nuestra situación.
porque en nuestra familia encontramos las raíces que nos han nutrido y que nos han brindado cierta seguridad, sea como haya sido. Pero entonces cuando nos sentimos rechazados, la sensación de vacío es totalmente inevitable por la falta de bases que nos sostengan, que nos apoyen, ¿verdad? Entonces, una tercera dificultad que podemos mencionar en este sentido es que empezamos a presentar problemas para establecer relaciones. El tener una mala percepción de nosotros mismos, ese autoconcepto, imposibilita sentirnos suficientes o adecuados para recibir amor y para relacionarnos sanamente. Por lo tanto, entonces empezamos inconscientemente a autosabotear nuestras relaciones con la finalidad de confirmar esa visión que quedó muy marcada, que nos dijeron todos esos calificativos que nos dijeron tal vez en nuestro sistema familiar y que empezó a ser parte de nosotros mismos. Me gustaría compartirles en este momento una reflexión de Bert Hellinger, que es el creador o el que dio a conocer como método terapéutico las constelaciones familiares, y él se refiere de una manera muy hermosa a las ovejas negras. Para mí, de verdad, que por supuesto conectada con este tema, me siento parte de este concepto. Fue muy hermoso leer esto, casi que es un poema para nosotros los que de alguna manera experimentamos esta situación en nuestra vida, ¿no? Dice Hellinger: las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico, aquellos miembros del árbol que no se adaptan a las normas o tradiciones del sistema familiar, aquellos que desde pequeño buscaban constantemente cambiar las creencias, aquellos criticados, juzgados o incluso rechazados. Esos por lo general son los llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran generaciones enteras. Las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, reparan, desintoxican y crean una nueva florecida rama. Incontables deseos reprimidos, sueños no realizados, talentos frustrados de nuestros ancestros se manifiestan en su rebeldía buscando realizarse. El árbol genealógico, por inercia, querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo cual hace de su tarea una labor difícil y conflictiva. Que nadie te haga dudar, cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros. Bueno, esto lo escribió Bert Hellinger y no puedo evitar, aquí donde estoy, cada vez que lo leo siempre tengo la piel de gallina, porque de verdad es muy hermoso eso que dice al final, porque en muchas ocasiones nosotros hemos sentido que hasta somos un problema para el sistema familiar, que somos una decepción, que somos en ocasiones la vergüenza de la familia, y en realidad somos ese sueño realizado de todos nuestros ancestros que en algún momento quisieron hacer algunas de las cosas que nosotros hoy en día estamos desempeñando, y atreverse a hacer muchas de las cosas que nosotros hoy en día estamos haciendo y tal vez no pudieron. Y a través de nosotros, nuestros ancestros se están realizando también, y está entrando una nueva generación, una nueva información que va a impactar a las siguientes generaciones y que va a cambiar entonces lo arcaico de nuestro árbol familiar. En este segmento me gustaría compartir con ustedes un testimonio, o vamos a decir una historia de uno de mis consultantes, solo para dejar en claro la complejidad de algunos lazos familiares. Bueno, hace un tiempo Valeria asistió a mi consulta, y Valeria llegó al mundo, nació cuando sus padres ya eran adultos. Ella nació cuando su mamá tenía 41 años y su papá tenía casi 50 años. Entonces fue hija única, y bueno, para sus papás tener una sola hija no fue una elección, sino que fue realmente el logro de un proceso muy duro, porque antes que ella, su madre sufrió 4 abortos espontáneos, y después de ella sufrió también otro aborto más.
sin quererlo, por supuesto, porque esta historia no se elige, ¿verdad? Ni se desea. Siempre fue una sobreviviente solitaria en la que su familia proyectó todo un montón de expectativas, de esperanzas, de sueños, de deseos, ¿no? Sin embargo, Valeria nunca fue muy buena estudiante. Tampoco fue ni dócil ni tranquila y mucho menos la hija obediente que esta familia esperaba. Lo peor de todo es que durante toda esa etapa de fracasos en la escuela tuvo que vivir con el fantasma de sus hermanos invisibles, esos que nunca llegaron a nacer y que sin embargo los papás siempre tenían presente. En ocasiones Valeria escuchaba a sus papás decir cosas como: seguro que alguno de ellos hubiera llegado a ser ingeniero como yo, o seguro que alguno de ellos hubiese sido más centrado, más responsable que tú. Siempre estaba la comparación con esos hermanos fantasmas que de alguna manera perseguían a Valeria a lo largo de su vida, ¿no? Yo siempre he hablado de que aunque estos bebés no llegan a la vida, y en ocasiones, que este no es el caso, en ocasiones son ignorados y no se les da lugar, de alguna manera influyen en el comportamiento de los siguientes hermanos, ¿no? En este caso, mucho más cuando son los mismos papás los que constantemente estaban reafirmando la existencia de estos niños que no llegaron a la vida, pero que pudieron ser mejor que Valeria. Entonces, además de esta constante idealización que sus padres tenían con estos hijos que no nacieron, estaban los tíos y los abuelos que de vez en cuando también hacían sus comentarios imprudentes, ¿no? Y, por ejemplo, le decían: hazle caso a tu mamá, deja la música, porque Valeria tenía un amor y una pasión increíble por la música. Realmente eso era lo que ella siempre había querido estudiar y quería dedicar completamente su vida a la música, ¿no? Y entonces los abuelos le decían: olvídate de la música y céntrate en una carrera, enfócate en una carrera, porque tus padres han sufrido mucho para tenerte, ¿no? Y no te cuesta nada complacerlos, hacerlos felices por una vez. Imagínate tú este tipo de comentarios que estoy segura que en muchas de las familias se dicen muy inocentemente, pero causan un impacto en la vida de la persona que lo escucha. Entonces, una vez que Valeria pudo ser adulta, se hizo adulta y empezó a tomar sus decisiones, se dio cuenta de que ella tenía unas expectativas para su propia vida que eran muy diferentes a lo que su familia quería, y el montón de deseos, esa mochila pesada que había llevado durante años de expectativas, de deseos, de sueños que eran de otros. Bueno, Valeria, al fin, dándose cuenta en consulta, empezó a soltarla, empezó a tomar sus propias decisiones. Empezó a decepcionar de alguna manera a su sistema familiar, pero a sentirse un poco más en sintonía con ella y más congruente con lo que ella siempre había soñado. Así que ella, después de este proceso, estaba muy consciente de que iba a decepcionar a su familia, que iba a causar dolor, y otra de las cosas que ella se había dado cuenta es que era incapaz de integrarse bajo esas expectativas a su clan familiar, que estaba habitado por todos esos fantasmas y esas expectativas imposibles, ¿no? Ella, una de las cosas que me manifestaba era que ella necesitaba realizarse, necesitaba aspirar a una vida coherente entre lo que hacía, lo que decía y lo que sentía. Así que ella tomó la decisión de dejar los estudios que estaba cursando en ese momento e irse a Europa a inscribirse en un conservatorio de música, donde ella siempre había soñado estudiar. Esto significó una crisis familiar. Pero bueno, hoy en día Valeria está en Francia estudiando y está haciendo lo que ella más desea, y las aguas en su familia se han calmado, ¿no? Entonces este es un ejemplo muy cercano, porque la mayoría de las personas que nos identificamos como ovejas negras de la familia tal vez no queríamos ser músicos, pero en un punto teníamos un deseo o un anhelo que le daba sentido a nuestra vida, que era muy importante y que tal vez no podíamos realizar con la aprobación de nuestro sistema familiar.
Entonces ser la oveja negra de la familia, más allá de lo simbólico de este término, es una situación realmente compleja. Tanto que la razón de muchos de nuestros problemas emocionales tienen su origen en ese choque tan grande que tenemos con nuestra familia de valores, necesidades y creencias. Porque diseccionarlos implica conseguir que todos ellos abran los ojos a lo que yo verdaderamente soy, ¿no? Y en ocasiones eso significa romperle el corazón a nuestro sistema familiar. Ahora me gustaría que te preguntes qué tipo de oveja eres dentro de tu familia, o qué eres tú dentro de tu familia. Porque que no te parezcas a tu familia no quiere decir que seas adoptado, como por ejemplo yo en ocasiones, echándole broma a mi hermana, le decía, ¿no? Pero sí puede llevarte a asumir actitudes muy poco sanas, muy dañinas. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti: ¿será posible que seas una oveja en una manada de lobos? ¿Cómo es esto? Entonces, muy posiblemente tengas la sensación de que todos en tu familia te atacan, te excluyen, te critican, y aunque amas a tu familia, crees que no te valoran y que están en contra de ti. Esto te lleva a pobrecito yo. Entonces esto significa que empiezas a autocompadecerte y a creer que ellos son los malos y a tomar distancia de tu sistema familiar. Y puede ser que simplemente si cambias la percepción de que cada uno de los miembros de nuestra familia tiene una manera diferente de percibir la vida, y así como tú de alguna manera buscas o has buscado toda tu vida aceptación de tu propia filosofía de vida, ¿cuánta aceptación de la filosofía de vida de los miembros de tu familia que están a tu alrededor y también son diferentes a ti tienes tú? Eso sería un trabajo importante que puedas prestarle atención a cuánta aceptación también tú le brindas a tu sistema familiar, porque obviamente si tú eres el diferente, también ellos son diferentes a ti. Otra pregunta que quisiera hacer es: ¿eres un lobo en una manada de ovejas? Esto quiere decir, porque si las ovejas son las pasivas, las que de alguna manera están allí haciendo las cosas diferentes, pero callados, excluidos, ¿verdad? Entonces está también el miembro de nuestro sistema familiar que vive esto de la oveja negra, pero también disfrazado de lobo, ¿no? Este es el rebelde sin causa, con causa o sin causa, pero es un rebelde. Es el hijo problemático de la familia, el mala conducta. Entonces no sabes cuál es su lugar. Esta persona siente que es el malo de la película, siente que hay algo malo en él, que es un malvado, ¿no? Que de alguna manera está hiriendo a todo su sistema familiar con su forma de ser. Y esto deja una profunda herida en la percepción que tiene esta persona de sí mismo. Y aunque quiera hacerlo diferente, con esa creencia de manera inconsciente, siempre se dirige a hacer las cosas mal, para entonces seguir defraudando todas las relaciones y seguir construyendo este autoconcepto de que yo soy el malo de la familia, yo soy el que hace daño. En ocasiones hay familias, esto se ve muy gráficamente, donde hay familias, suponte una familia de 5, donde 4 de los miembros están como alineados a la misma forma de vida, llevan el mismo ritmo de vida, costumbres y creencias, y está uno que realmente se comporta de manera diferente, pero esta manera diferente a la que me refiero es autodestructiva y es muy distinto al sistema familiar. Por eso te preguntaba si eres un lobo, porque en ocasiones esa exclusión y esa diferencia con el resto del sistema familiar lo que ha generado es una conducta autodestructiva que te lleva constantemente a hacer las cosas muy mal, a tomar las peores decisiones y a seguir defraudando todas las relaciones que tienes con tu sistema familiar y por supuesto contigo mismo. Y la tercera pregunta que quisiera hacerte es si eres el chivo expiatorio de tu rebaño. Este chivo expiatorio es el que siente las cargas como con los fracasos, las dificultades de la familia, y asume muchísimas responsabilidades que nadie las reconoce. Por el contrario, a este se le exige más y más. Esto te lleva a creer
que eres el grande de la familia, el que tiene el control, el que de alguna manera es el que toma todas las decisiones y soluciona todo. Entonces, esta persona constantemente se ve envuelta en conflictos familiares donde no tiene que intervenir, donde no tiene que asumir la responsabilidad, pero en vista de que ha generado esta dinámica de que se cree el más grande de la familia, porque aquí la persona sí está siendo diferente, pero desde el ego, desde la superioridad de creer que él puede solucionar mejor las cosas en su sistema familiar. Esto también ocasiona exclusión del sistema familiar, porque la mayoría de las personas después de un conflicto donde esta persona quiso intervenir, empiezan a tomar distancia con este miembro de la familia, ¿no? Bueno, estas son algunas de las actitudes que asumimos en nuestra familia, pero quiero decirte, como siempre lo he dicho, que puedes salir de cualquiera de ellas en las que estés envuelto y empezar a vivir una vida diferente, aunque tengas esa marca de la oveja negra, ¿no? Porque todas estas actitudes son muy negativas, pero como mecanismo de defensa, la mayoría de las personas tildadas como ovejas negras las asumen, sean las tres o alguna de las tres, ocasionando por supuesto mucho más sufrimiento a su vida, mucho más trastorno, mucha más exclusión a su vida. Una de las cosas que tiene que trabajar la oveja negra es el respeto hacia la condición de vida de todos los que están a su alrededor. Porque la mayoría de las personas con esta etiqueta dicen: yo no quiero parecerme en nada a mi sistema familiar. En mi familia todos son una cuerda de tal cosa, o en mi familia todos actúan de tal manera y yo no quiero ser nada de eso. Y cuando nosotros nos expresamos así de nuestro sistema familiar, nos estamos desconectando de las raíces que de alguna manera nos brindaron bienestar y estabilidad para ser lo que somos hoy en día. Y sin eso no vamos a poder transformar nada. Entonces, el gran trabajo de las ovejas negras es mirar con respeto su historia de origen, mirar con empatía la historia de los que están viviendo de manera diferente, de los que no pudieron tener el privilegio de tener una percepción distinta como la tienes tú. Y entonces, a través de ti y a través del respeto, de tu respeto, a través de tu compasión en muchas ocasiones, porque entiendo que las historias son dolorosas y que en ocasiones no comprendemos cómo eso ha sucedido en nuestro sistema familiar tantas veces, o cómo nuestra familia vive de una determinada manera, y eso se ha pasado de generación en generación. Entonces, independientemente del dolor que eso nos ocasione, nosotros nunca vamos a poder transformar nada de eso si no logramos de alguna manera cultivar una actitud de respeto y sin juicio y sin crítica, pasándonos a la compasión de todas esas situaciones que vivieron los miembros de nuestra familia. Entonces allí es donde está nuestro trabajo, saber reaccionar, saber manejar con eficacia este tipo de realidades, porque es esencial para nuestro bienestar. Entonces, hace un tiempo, el año pasado, hicieron un estudio, ¿verdad?, en una universidad de Utah, donde estuvieron estudiando la conducta y la manera de vivir de las personas que eran etiquetadas como las ovejas negras, y ellos llegaron a 3 conclusiones. Estas conclusiones nos pueden servir como orientación en caso de que estemos viviendo esta situación en nuestro clan familiar, ¿no? La primera es que debemos percibirnos como ovejas negras resilientes, personas capaces de reaccionar ante la adversidad para avanzar, pero sin olvidar todo lo vivido y todo lo aprendido, todo lo recibido en nuestro sistema familiar. Porque gracias a todo eso que puedo percibir como lo que no quiero, es que me puedo dar cuenta de que necesito vivir algo diferente en mi vida. Es decir, si tuve una mamá, por ejemplo, o si en mi sistema familiar las madres no han sido cariñosas nunca, ni cercanas, y eso me afectó a mí como hija, entonces yo en mi relación con mis hijas de alguna manera puedo ser más cariñosa, siendo consciente de lo que significa no tener ese cariño de mamá, ¿sí? Entonces yo, haciendo conciencia de esta carencia que hubo en mi sistema familiar, si
siempre dije que no quería hacer eso con mis hijos o quería ser un poco más cercana con mis hijas, lo primero que tengo que hacer es conectarme con el respeto hacia los recursos emocionales que las madres de ese sistema familiar tuvieron y que no les permitieron ser expresivas ni cariñosas con sus hijos. Entonces, yo haciendo conciencia de esto puedo, si soy diferente, ¿verdad? Puedo ser mucho más cercana y más expresiva con mis hijos una vez que me hago consciente de cuánto me afectó esto a mí como hija. Y decido trascenderlo desde el respeto hacia lo que recibí y no desde el juicio y de la crítica hacia esas mujeres que tal vez fueron un poco secas. Ok, la segunda conclusión de este estudio es que tienes que buscar ayuda, apoyo, orientación fuera de nuestro círculo familiar para entonces tener en cuenta estas otras percepciones y entonces empezar a cosechar la confianza en nosotros mismos y así tomar decisiones. En ocasiones no comprendemos esta dinámica y nos toca buscar ayuda afuera para comprenderla mejor y salir del resentimiento y entonces pasar al respeto y la compasión. La tercera conclusión de este estudio es que es necesario también ser muy asertivos con nuestra familia al comunicarnos, porque entonces expresar en voz alta las propias necesidades, pensamientos y deseos no tiene que ser una amenaza si lo hacemos con respeto, madurez y convicción. Y entiendo que hay familias donde ni siquiera esto funciona, pero es importante que te atrevas, lo intentes y que si surge la decepción, no será entonces más que el modo necesario con el que podemos mostrarles a nuestra familia nuestra verdad. A su vez, y ya para terminar, es conveniente que no nos percibamos como los excluidos. A pesar de que a muchas ovejas negras no les moleste, aparentemente, ser ese elemento diferente o ser ese miembro diferente, desafiante del núcleo familiar, en ocasiones nos sentimos mal, terminamos de alguna manera siendo esclavos de esa exclusión y de ese dolor que la exclusión ha causado en nuestra vida y esto nos afecta muchísimo. Así que, como por ejemplo, alguien puede terminar llevando la contraria a cualquier norma o deseo familiar no escrito, en algunas ocasiones también empieza a implementar esa opción, esa regla en su vida, ¿no? Es bien importante entonces que hagamos un esfuerzo en no percibirnos como los excluidos, los marginados, los diferentes. Y esto te lo digo porque todo lo que nosotros rechazamos, de alguna manera lo terminamos haciendo. Y esa es la gran lucha de las personas que nos consideramos ovejas negras. Entonces, esa experiencia de haber vivido así en nuestro sistema familiar también nos ha enseñado que en algunas ocasiones decepcionar no tiene completamente una connotación negativa, sino que en ocasiones es un acto totalmente necesario con el cual nos reafirmamos como esas personas independientes y con criterio propio. Bueno, y para cerrar este tema, quiero regalarte como siempre una afirmación que dice así: la sangre solo nos hace parientes, es el amor lo que nos hace familia. Y bueno, allí es donde entonces tenemos que enfocarnos porque, y ahora me gustaría hablarles a estas personas que tienen a una oveja negra en su sistema familiar, a ese miembro que siempre han dicho es que es demasiado raro, pareciera no pertenecer a esta familia. Que no es desde la exclusión que lo vas a comprender y que le vas a dar un lugar, es desde el amor, pero el amor sano y consciente, donde yo me permito tener mi propia percepción, pero también se la permito al otro. También le permito al otro tener su propia filosofía de vida, también le permito al otro tomar sus decisiones. También al menos me tomo la molestia de preguntar si eso que yo creo que es conveniente para su vida, para él también lo considera así, o tal vez ni siquiera lo considera como una opción, y que yo pueda ver con respeto esa decisión que ese miembro de mi familia
tome, porque estamos claros de que todo lo que nosotros hacemos por nuestro sistema familiar se hace desde el amor, pero entonces tiene que ser un amor sano y consciente donde yo le permito al otro ser y crecer y no estar constantemente, vamos a decir, bajo las faldas de la conciencia familiar que tiene una estructura en ocasiones muy rígida y no deja a sus miembros ir más allá.